la cena, papá dijo que a partir del próximo mes tendría que pagar alquiler si quería quedarme aquí. La madrastra agregó que tal vez eso me enseñaría algo de respeto. Después de meses de llamarme un peso muerto, empaqué mis maletas una semana después y me llamaron, en pánico, preguntando por qué mi habitación estaba vacía. Cuenta desechable, porque esto involucra drama familiar y dinero. Es una historia larga, pero créeme, construye algo que vale la pena leer. Si alguna vez has lidiado con familiares tóxicos que te trataron como basura hasta que necesitaron algo, entenderás exactamente lo satisfactorio que se vuelve. Yo, hombre de 26 años ahora, y este desastre comenzó cuando tenía 15, fue entonces cuando mi madre biológica murió en un accidente de coche. Algún idiota se pasó una luz roja y la golpeó en su camino a casa desde el trabajo en el hospital donde era enfermera. Mi papá David estaba completamente devastado y, honestamente, yo también. Mamá era el corazón de nuestra familia, la que mantenía a papá con los pies en la tierra y hacía que nuestra casa se sintiera como un hogar. Durante 2 años fuimos solo papá y yo tratando de averiguar cómo vivir sin ella. Estábamos bastante perdidos. Papá se volcó en su trabajo corporativo como gerente regional de ventas, trabajando más horas y viajando más. Yo lidiaba con el típico dolor adolescente, pero nos apoyábamos mutuamente lo mejor que podíamos. Luego, cuando tenía 17, papá empezó a salir de nuevo. Su nombre era Brenda, tenía 36 en ese momento y, viéndolo ahora, debería haber visto las banderas rojas desde el primer día, pero papá parecía más feliz cuando ella estaba cerca y pensé que tal vez sería bueno que tuviera a alguien. Brenda trabajaba medio tiempo en un salón de uñas, conducía un Honda destartalado con un parachoques abollado y vivía en un diminuto estudio al otro lado de la ciudad. Tenía esa forma de hablar de su vida como si fuera algún tipo de víctima de las circunstancias, siempre mencionando lo difícil que había sido todo para ella, como nunca había tenido a alguien que la cuidara adecuadamente. Hacía que mi papá se sintiera como un héroe que venía a rescatarla de su difícil vida. Papá se lo tragó, en 6 meses ya estaban comprometidos, en 8 meses se casaron. Yo tenía 18 y, honestamente, era bastante ingenuo sobre las relaciones, así que pensé que tal vez eso era justo lo que papá necesitaba. Mamá había estado muerta casi 3 años y él merecía ser feliz de nuevo. Ese fue el mayor error de mi vida. En el momento en que Brenda se mudó a nuestra casa, todo cambió. Esa era la casa donde mi mamá había pintado las paredes, elegido los muebles, plantado el jardín en la parte de atrás. Cada habitación tenía recuerdos de ella. Pero Brenda inmediatamente empezó a hacer sugerencias sobre redecorar. Este papel tapiz está tan anticuado, decía sobre el papel tapiz de la cocina que mamá había escogido, deberíamos modernizar realmente este lugar. Estas fotos familiares son un poco deprimentes, mencionaba sobre las fotos de mamá en la repisa, tal vez deberíamos concentrarnos en nuevos recuerdos en lugar de seguir viviendo en el pasado. En 2 meses, casi todo lo que me recordaba a mamá había desaparecido, donado a la caridad, tirado o misteriosamente perdido. Papá simplemente lo aceptaba diciendo cosas como Brenda tiene razón, necesitamos seguir adelante y no es saludable vivir en el pasado. Yo trabajaba medio tiempo en un taller de reparación de autos en el centro mientras terminaba la secundaria. Siempre me había encantado trabajar con mis manos y el dueño me estaba enseñando todo sobre motores, transmisiones, sistemas eléctricos. Era un trabajo honesto y se me daba bien. El plan era ir a la escuela técnica después de graduarme y convertirme en mecánico certificado, pero según Brenda yo estaba limitando mi potencial. Tu padre tiene un título en negocios, decía durante la cena con su voz cargada de falsa preocupación. Él podría ayudarte a conseguir una carrera real, no esta cosa de obrero. Nunca vas a atraer a una mujer de calidad si siempre tienes las manos sucias. Papá, que solía presumir con sus amigos de lo orgulloso que estaba de que yo pudiera diagnosticar problemas de motor a los 17, de repente empezó a actuar avergonzado por mi elección de carrera. Hacía comentarios sobre cómo yo era joven y todavía estaba descubriendo cosas cuando la gente preguntaba sobre mis planes futuros. Brenda tenía este talento para hacer que todo sonara razonable en la superficie, pero en realidad era veneno. Solo quiero lo mejor para Jake, le decía a papá cuando pensaba que yo no podía oírla. Es un chico tan inteligente, pero se está poniendo la barra demasiado baja. Lo que realmente quería decir era, la elección de carrera de tu hijo no coincide con el estilo de vida que quiero vivir. Como 8 meses después de que se casaron, Brenda anunció que estaba embarazada. Papá estaba absolutamente emocionado, siempre había querido más hijos y perder a mamá había puesto esos sueños en pausa. Empezó a hablar de nuevos comienzos y de cómo este bebé uniría a la familia. Mi medio hermano Tyler nació cuando yo tenía 19, seré honesto, amé a ese niño desde el momento en que lo conocí. Él era inocente en todo este drama y ver a papá feliz de nuevo valía algo. Pero Brenda inmediatamente empezó a usar a Tyler como palanca para todo lo que quería. Tyler necesita el mejor ambiente posible para desarrollarse adecuadamente se convirtió en su frase para justificar cada demanda.
Cuando Taylor tenía 6 meses, anunció que necesitaba su propia habitación. La habitación de Jack recibe la mejor luz natural, le dijo a papá. Los estudios muestran que la luz del sol en la mañana es crucial para el desarrollo cerebral del bebé. Mi habitación, la habitación en la que había vivido 12 años, la habitación donde mamá solía leerme cuentos antes de dormir y ayudarme con la tarea cuando era niño. Papá realmente sugirió que me mudara al sótano temporalmente, solo hasta que pudiéramos encontrar un mejor arreglo. Le dije absolutamente que no y Brenda pasó 3 días llorando acerca de cómo yo estaba impidiendo que Taylor tuviera condiciones óptimas de desarrollo. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba del bienestar del bebé, esto se trataba de establecer una jerarquía en la casa y yo estaba siendo degradado al fondo. La verdadera campaña contra mí comenzó alrededor del primer cumpleaños de Taylor. Brenda tenía esta manera de hacer comentarios inocentes que en realidad eran acusaciones. Jack nunca se ofrece a ayudar con Taylor. Esto solía venir justo después de que yo llegaba a casa tras trabajar 10 horas y la encontraba viendo la televisión mientras Taylor jugaba en su andador. Jack realmente no contribuye a los gastos del hogar. Yo estaba pagando $450 al mes de alquiler y comprando mis propios comestibles, pero de alguna manera eso no era suficiente. Me preocupa que Taylor vaya a pensar que es normal que los hombres adultos vivan con sus padres. Taylor apenas estaba empezando a caminar y definitivamente no estaba formando opiniones sobre los arreglos de vivienda. Cada conversación se convertía en cómo yo de alguna manera estaba fallando a la familia. Papá empezó a mirarme de manera diferente, como si fuera un problema que necesitaba resolverse en lugar de su hijo. Lo peor era que Brenda era increíblemente manipuladora en su campaña contra mí. Tenía esta forma calculada de cronometrar sus ataques perfectamente. Esperaba hasta que papá y yo estábamos teniendo un raro buen momento, tal vez riéndonos de algo en la televisión o hablando de trabajo, y entonces interrumpía con alguna preocupación sobre mí que inmediatamente cambiaba el ambiente. David, cariño, creo que Jack podría estar escondiéndonos dinero. Lo vi metiendo efectivo en su cajón ayer. Ese dinero en efectivo eran mis propinas de trabajos secundarios de fin de semana, dinero que había ganado legítimamente y que tenía todo el derecho de guardar en mi propia habitación, pero ella lo hacía sonar como si de alguna manera estuviera robándole a la familia o siendo engañoso con mis finanzas. David, estoy realmente preocupada por la actitud de Jack últimamente. Parece enojado todo el tiempo y me preocupa cómo eso está afectando a Taylor. Esto solía venir justo después de que yo tenía cualquier tipo de reacción humana normal a su constante crítica o demandas irracionales. Si mostraba la más mínima frustración con su comportamiento, de repente yo era el problema. David, ¿crees que es apropiado que Jack ande por la casa solo en calzoncillos? Estoy tratando de mantener ciertos estándares aquí, especialmente con Taylor creciendo. Esto se refería a mí yendo de mi habitación al baño por la mañana con la misma ropa de dormir que había usado toda mi vida. Ella intentaba hacerme sentir como un depravado en mi propia casa. Los peores incidentes eran cuando hacía acusaciones completamente falsas y luego se hacía la víctima cuando me defendía. Una vez le dijo a papá que yo había sido inapropiado con ella, afirmando que había hecho algún comentario sexual. Cuando lo negué furiosamente y señalé que había estado en el trabajo durante el tiempo en que ella decía que ocurrió, empezó a llorar y dijo que yo la estaba atacando por intentar mantener a la familia segura. Papá ya estaba tan completamente bajo su hechizo en ese momento que realmente creyó sus mentiras por encima de la palabra de su propio hijo, el hombre que me había criado, que conocía mi carácter. Eligió ponerse del lado de una mujer a la que había conocido menos de 2 años por encima del hijo con el que había estado más de 20 años. Ella tenía esta manera de hacer que cada conversación sobre dinero sonara razonable y orientada a la familia, pero en realidad era solo codicia disfrazada de preocupación. Jack, sé que trabajas duro por tu dinero, pero la familia tiene que venir primero. Taylor va a tener tantas oportunidades por delante y todos necesitamos sacrificarnos para asegurarnos de que tenga el mejor comienzo en la vida. Lo que realmente quería decir era, tu dinero debería financiar el estilo de vida que quiero que Taylor y yo tengamos, sin importar lo que te cueste a ti personalmente. Papá estaba tan enamorado de su nueva esposa y bebé que empezó a creer todo lo que ella decía. Nuestra relación, que se estaba curando después de la muerte de mamá, empezó a desmoronarse de nuevo. Después de graduarme de la secundaria, me inscribí en la Escuela Técnica de Tecnología Automotriz. Era un programa de 2 años que me daría certificaciones en todo, desde mantenimiento básico hasta diagnósticos avanzados. Las clases eran difíciles pero me encantaban. Por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo que era mío. También estaba trabajando a tiempo completo en el taller de reparación, ganando $16 la hora como aprendiz. No era una fortuna, pero era suficiente para pagarle el alquiler a papá, cubrir mis gastos escolares y aún tener un poco de sobra para ahorrar. Pero Brenda vio mis ingresos estables como una oportunidad. Jack, ya que estás ganando buen dinero ahora, ¿no crees que deberías contribuir más al hogar?, preguntó una tarde mientras papá estaba bañando a Taylor.
Taylor va a necesitar tantas cosas mientras crece, solo el preescolar nos va a costar una fortuna. Ya pago alquiler y compro mi propia comida, le recordé. Sí, pero somos una familia, las familias se apoyan entre sí, tu padre y yo estamos hablando de poner a Taylor en el mejor preescolar del distrito, cuesta $800 al mes, pero los programas de desarrollo infantil temprano allí se supone que son increíbles. $800 al mes por un preescolar para un niño de 2 años, era una locura, pero podía ver hacia dónde se dirigía esto. Tal vez Taylor estaría bien en un preescolar normal, sugerí. El rostro de Brenda se volvió frío, ya veo, así que piensas que Taylor merece menos que lo mejor porque no quieres ayudar, eso es realmente decepcionante, Jack. Cuando papá bajó, ella inmediatamente le contó nuestra conversación, pero con su propio giro, Jack no cree que debamos invertir en la educación de Taylor, dijo con la voz temblorosa como si estuviera conteniendo lágrimas, piensa que un preescolar normal es suficiente para su hermanito. Papá me miró con esa expresión de decepción que me atravesó, Jack, el futuro de Taylor es importante, pensé que lo entendías. Nunca dije que el futuro de Taylor no fuera importante, protesté. Solo pienso que $800 al mes por un preescolar es excesivo, no es tu decisión, soltó Brenda, esto se trata de lo que es mejor para Taylor, no de lo que es conveniente para ti. Ese se convirtió en el patrón, Brenda proponía algo costoso para Taylor, yo cuestionaba si realmente era necesario y, de repente, yo era el villano que no se preocupaba por el bienestar de mi hermanito. El dormitorio de Taylor necesitaba muebles a medida, Taylor necesitaba todo orgánico, Taylor necesitaba clases de música, clases de arte, clases de natación, cada mes traía nuevos gastos y cada mes traía nueva presión para que yo contribuyera más. Terminé la escuela técnica con calificaciones perfectas y varias certificaciones de la industria, el dueño del taller me ofreció ascenderme a mecánico completo a $22 la hora, lo cual era un gran sueldo para un joven de 21 años. Pensé que finalmente papá estaría orgulloso de mis logros, en cambio Brenda se rió cuando les conté sobre el aumento, $22 la hora, dijo como si le hubiera dicho que estaba ganando el salario mínimo, qué lindo, tu padre gana casi 4 veces más que eso, ¿cuándo vas a empezar a pensar en una carrera real? El comentario dolió, pero lo que más dolió fue que papá solo se quedó allí asintiendo. Para cuando tenía 23 años había estado trabajando como mecánico completo durante 2 años y había ahorrado unos $15,000. También hacía trabajos extras los fines de semana arreglando coches de vecinos y compañeros de trabajo en nuestro garaje, corría la voz de que yo era confiable y cobraba precios razonables. Fue entonces cuando empecé a pensar en iniciar mi propio negocio. La idea era simple, mecánicos móviles. En lugar de que la gente tuviera que llevar sus autos a un taller y esperar horas, yo iría a ellos, a domicilio, a estacionamientos de oficinas, donde fuera conveniente. Claramente había demanda y los costos iniciales no eran tan altos, necesitaría una furgoneta, herramientas, seguro, licencias y probablemente unos $35,000 en total para comenzar adecuadamente. Tenía parte del dinero ahorrado y estaba investigando préstamos para pequeñas empresas para el resto. Cuando mencioné la idea a papá y Brenda, sus reacciones fueron completamente diferentes a lo que esperaba. Papá en realidad pareció interesado, no es una mala idea, Jack, los servicios móviles son muy populares ahora, la gente valora la conveniencia, pero Brenda inmediatamente empezó a encontrar problemas. ¿Y si algo sale mal con el coche de un cliente, no serás responsable por eso? ¿Y cómo sabrán las personas que eres legítimo si no tienes un taller real? Además, ¿qué pasará cuando seas mayor? No puedes estar arrastrándote bajo los autos para siempre. Cada preocupación que planteaba era algo en lo que ya había pensado y para lo cual tenía soluciones, pero ella seguía insistiendo. Honestamente, Jack, suena como que estás tratando de evitar conseguir un trabajo real, tu padre tiene contactos en el mundo empresarial, podría ayudarte a comenzar en ventas o en gestión, algo con potencial de crecimiento. No quiero trabajar en ventas, dije, me gusta trabajar con coches. Pero piensa en tu futura familia, presionó. ¿Qué clase de mujer quiere casarse con alguien cuya carrera alcanzó su punto máximo arreglando autos? Necesitas pensar en algo más grande. Papá intervino para apoyarla, Jack, Brenda tiene un punto, eres inteligente y capaz, tal vez deberías considerar usar esas habilidades en un entorno más profesional. Era como si no pudieran entender que genuinamente disfrutaba lo que hacía y que se me daba bien, en sus mentes cualquier cosa que no requiriera un título universitario era automáticamente inferior. Pero no me dejé desanimar, pasé meses desarrollando un plan de negocios, investigando el mercado, obteniendo presupuestos para todo lo que necesitaría, para mi 24º cumpleaños estaba listo para dar el salto. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde en marzo, Taylor tenía casi 5 años y Brenda había estado aumentando la presión sobre mí para que contribuyera con más dinero al hogar.
Taylor va a empezar el kinder el próximo año, anunció durante la cena, queremos enviarlo a la Academia San Matthew, es la mejor escuela privada de la zona. Academia San Matthew, la busqué después y la matrícula era de $18,000 al año. Es mucho dinero, dije con cuidado. Es una inversión en el futuro de Taylor, dijo papá firmemente, la educación allí lo preparará para el éxito en la vida. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté aunque ya lo sabía. Brenda se inclinó hacia adelante, bueno, como el hermano mayor de Taylor esperábamos que quisieras ayudar con los costos de su educación, tal vez $400 al mes para empezar. $400 al mes además de los 450 que ya pagaba de alquiler, eso absorbería la mayor parte de mi salario neto y mataría completamente mis ahorros para el negocio. No puedo permitirme eso, dije honestamente, estoy tratando de ahorrar dinero para iniciar mi negocio. La expresión de Brenda se endureció, ¿tu negocio, Jake? Tienes 24 años, ¿cuándo vas a dejar de jugar con esta fantasía de mecánico de autos y madurar? No es una fantasía, tengo un plan de negocios real, he hecho la investigación, tengo la mayor parte del dinero inicial ahorrado. Tienes $15,000 en una cuenta de ahorros, dijo con desprecio, eso no es dinero real, eso es lo que algunas personas gastan en unas vacaciones. Brenda, dijo papá en voz baja, eso no es justo, pero ella estaba lanzada ya, no David, alguien necesita ser honesto con él. Jaque, estás viviendo en un mundo de fantasía, ¿piensas que te vas a convertir en algún exitoso empresario arreglando autos? Te estás engañando a ti mismo. Se levantó y empezó a pasearse por la cocina, ¿sabes qué conducen las personas realmente exitosas? Ellos no conducen camionetas destartaladas ni trabajan con las manos. Ellos usan trajes y toman decisiones y construyen carreras que importan. Mi carrera importa para mí, dije. Tu carrera, se rió ella, Jake, trabajas en un taller, eso no es una carrera, eso es un empleo y ni siquiera un buen empleo. Nunca vas a ganar dinero real, nunca vas a atraer a una pareja de calidad y ciertamente nunca vas a poder ayudar a mantener a esta familia como deberías. La habitación quedó completamente en silencio, excepto por Taylor jugando con sus juguetes en la sala. Papá carraspeó, Jake, tal vez sea hora de pensar en los próximos pasos, no puedes vivir aquí para siempre y si no vas a ayudar con los gastos familiares. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Brenda respondió por él, estamos diciendo que si quieres seguir viviendo en esta casa necesitas empezar a pagar un alquiler real, $1,200 al mes más contribuir al fondo educativo de Taylor. $1,200, eso era casi todo mi salario neto. Eso no es alquiler, dije, eso es ustedes tratando de echarme. Nadie te está forzando a nada, dijo papá, pero no podía mirarme a los ojos, solo te pedimos que contribuyas de manera justa al hogar del que eres parte. Miré alrededor de la cocina donde mamá solía preparar mis almuerzos escolares, donde solía ayudarme con la tarea en la mesa donde papá solía decirme que estaba orgulloso de lo duro que trabajaba. Ustedes quieren que me vaya, dije en voz baja. Queremos que des un paso al frente, dijo Brenda, pero si no estás dispuesto a hacerlo, entonces sí, tal vez sea hora de que encuentres tu propio lugar. Esa noche me quedé en la cama mirando el techo durante horas, pensé en mamá y en lo que pensaría sobre esta situación, pensé en todo el dinero que había contribuido a esta casa, en todas las veces que había ayudado con Taylor, en todos los sacrificios que había hecho para ser un buen hijo y hermano, y me di cuenta de que nada de eso importaba para ellos. Brenda me veía como una fuente de ingresos o un obstáculo que debía eliminar, papá estaba demasiado atrapado en su nueva vida para recordar que yo también era su hijo. A la mañana siguiente había tomado mi decisión. No hice ningún anuncio dramático, simplemente empecé a planear mi salida en silencio. Primero encontré un estudio al otro lado de la ciudad, era pequeño pero limpio y el alquiler era de $750 al mes, podía pagarlo con mi salario de mecánico y aún tendría dinero para seguir ahorrando para mi negocio. Segundo, abrí una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tenía acceso, había estado guardando mi dinero en una cuenta que papá me había ayudado a abrir cuando era más joven y técnicamente él seguía siendo cotitular, moví todo a la nueva cuenta. Tercero, empecé a sacar mis cosas poco a poco, unas pocas cajas a la vez, cosas que no se notarían de inmediato, mis herramientas, mis documentos importantes, mi ropa. Le dije a papá y a Brenda que estaba organizando mi habitación y donando cosas que ya no necesitaba. Me tomó 2 semanas mover todo lo importante. Un viernes por la noche, mientras papá estaba en una conferencia de trabajo y Brenda en su club de lectura, empaqué lo último de mis pertenencias y dejé mi llave de la casa en la encimera de la cocina. No dejé una nota explicando a dónde iba o por qué, pensé que ya habían dejado clara su posición. El sábado por la mañana mi teléfono empezó a sonar, papá había llegado a casa y encontrado mi habitación vacía,
Cuando no contesté empezó a mandar mensajes. Jake, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía, ¿qué está pasando? Llámame de inmediato, necesitamos hablar de esto es ridículo, vuelve a casa y discutamos esto como adultos. Finalmente lo llamé el domingo por la tarde. Jake, gracias a Dios, ¿dónde estás? Hemos estado muy preocupados. Estoy bien, papá, encontré mi propio lugar. Tu propio lugar, Jake, no tenías que mudarte, podíamos arreglar algo. No, papá, no podemos, ustedes dejaron claro que no soy bienvenido allí a menos que pague más dinero del que puedo costear. Eso no fue lo que dijimos. Eso fue exactamente lo que dijeron, 1,200 de alquiler más contribuir a la escuela privada de Tyler, sabían que no podía pagar eso. Hubo una larga pausa. Jake, vuelve a casa, sentémonos y resolvamos esto. Estoy en casa, papá, este es mi hogar ahora. Podía escuchar a Brenda en el fondo preguntando qué estaba diciendo. Papá continuó, estás siendo irracional, no puedes simplemente huir de tu familia. No estoy huyendo de nada, tengo 24 años y me mudé a mi propio apartamento, eso es lo que hacen los adultos normales. ¿Y qué pasa con Tyler? Ha estado preguntando dónde estás. Eso me golpeó fuerte. Dile a Tyler que lo amo y que lo veré pronto. Colgué y apagué mi teléfono. Vivir solo fue la mejor decisión que había tomado en mi vida, por primera vez en años podía llegar a casa y no preocuparme por ser criticado o que me pidieran dinero, podía hacer mi propia comida, ver lo que quisiera en la televisión y, lo más importante, concentrarme completamente en construir mi negocio. Usé mis ahorros y un préstamo para pequeñas empresas para comprar una furgoneta usada y equiparla con todo lo que necesitaba para reparaciones móviles, obtuve todas las licencias y seguros adecuados, creé tarjetas de presentación y un sitio web sencillo y empecé a anunciar mis servicios. La respuesta fue inmediata y abrumadora, resultó que mucha gente odiaba llevar sus coches a los talleres y esperar durante horas. Los dueños de negocios amaban que pudiera reparar sus vehículos de flota directamente en sus estacionamientos, los padres ocupados apreciaban que pudiera cambiarles el aceite mientras estaban en el trabajo. En menos de 6 meses estaba completamente reservado y tuve que empezar a rechazar trabajos, en menos de un año contraté a mi primer empleado, otro mecánico que estaba cansado de trabajar para otra persona. En 18 meses tenía 3 empleados y estaba considerando comprar una segunda furgoneta, mi negocio Jack's Mobile Mechanics estaba creciendo más rápido de lo que jamás hubiera imaginado posible. Mientras tanto, escuchaba a través de conocidos en común que papá y Brenda estaban teniendo problemas financieros. La empresa de papá había pasado por despidos y le redujo el salario en un 15%, Tyler estaba en una costosa escuela privada, Brenda se había acostumbrado a cierto estilo de vida y aparentemente los pagos de la hipoteca los estaban aplastando. Me enteré de todo esto a través de mi vecina, una anciana que era amiga de la vecina de papá, esas mujeres hablaban entre ellas todos los días y compartían todo lo que sucedía en el vecindario. Tu padre tuvo que vender el coche elegante de Brenda, me dijo mi vecina mientras le cambiaba el aceite a su coche, ahora conduce un cochecito económico y se queja con todo el mundo por ello. Yo solo sonreí y seguí trabajando. Y escuché que llevan 3 meses atrasados con la hipoteca, continuó. El banco les envió algún tipo de notificación, situación muy estresante. Parte de mí se sintió mal por papá, pero una parte más grande sintió que esto era exactamente lo que se habían buscado. Habían priorizado los gustos caros de Brenda sobre la estabilidad financiera y ahora estaban lidiando con las consecuencias. Para mi 25º cumpleaños mi negocio había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Lo que empezó como un solo tipo con una furgoneta se había transformado en una operación legítima que estaba dominando el mercado de reparaciones móviles en nuestra área. Tenía 6 empleados de tiempo completo, todos mecánicos certificados que estaban agradecidos de escapar del ambiente tradicional del taller, operábamos 3 furgonetas totalmente equipadas, cada una un garaje rodante con computadoras de diagnóstico, elevadores hidráulicos y todas las herramientas necesarias para reparaciones mayores. El modelo de negocio estaba resultando increíblemente rentable, cobramos tarifas premium porque los clientes valoraban la conveniencia, pero nuestros gastos generales eran una fracción de lo que pagaban los talleres tradicionales, sin costosos locales comerciales, sin enormes facturas de servicios, sin áreas de espera para clientes que mantener, solo técnicos capacitados y un servicio de calidad entregado donde el cliente lo necesitara. Había asegurado contratos de mantenimiento con 3 grandes compañías de la ciudad, manejando todo, desde sus camiones de reparto hasta vehículos ejecutivos. Dábamos mantenimiento regular a más de 200 vehículos mensualmente y las recomendaciones de boca en boca seguían trayendo nuevos clientes individuales todos los días. Yo estaba ganando aproximadamente $180,000 al año personalmente y las estimaciones conservadoras situaban el valor del negocio en más de $300,000.
La mejor parte era ver crecer mi cuenta bancaria cada mes, después de años de que me dijeran que nunca lograría nada, ver esos números subir me daba una satisfacción que iba más allá del dinero. Era la validación de que mis instintos habían sido correctos, que el trabajo duro y las decisiones inteligentes importaban más que los títulos universitarios y las conexiones corporativas. Celebré mis 25 comprándome una camioneta Ford F350 totalmente nueva, equipada con todas las opciones disponibles, pintura negra metálica con detalles cromados, interior de cuero y el motor más potente que ofrecía Ford. Era absolutamente hermosa y completamente innecesaria para mis necesidades diarias, pero no me importó. Costó $68,000 y la pagué en efectivo sin siquiera pensarlo. Entrar en ese concesionario y escribir un cheque por el monto total se sintió como el gesto definitivo de desafío hacia todos los que dudaron de mí. No había hablado con papá en más de un año cuando me llamó el mes pasado, casi no contesté, pero algo me hizo atender. Jack, dijo, y su voz sonaba agotada, ¿cómo estás, hijo? Estoy bien, papá, el negocio va muy bien. Eso es genial de escuchar, realmente genial. Escucha, me preguntaba si te gustaría venir a cenar este domingo. Brenda va a hacer su lasaña y Taylor sigue preguntando por su hermano mayor. Tyler preguntando por mí, eso me conmovió. El niño tenía 7 años ahora y me había perdido gran parte de su vida por todo este drama. Seguro, papá, estaré allí. El domingo llegó y estacioné frente a la casa en mi nueva camioneta, la misma casa donde había crecido, donde mamá había vivido, donde me habían hecho sentir no bienvenido. Se veía más pequeña de lo que recordaba y noté que el césped necesitaba mantenimiento. Brenda abrió la puerta y pude ver cómo sus ojos inmediatamente se dirigían a la camioneta en la entrada. Su sonrisa falsa era tan forzada que parecía dolorosa. Jack, oh Dios mío, mírate, pareces tan exitoso. Tyler corrió y me abrazó las piernas. Jack, papá dice que ahora tienes tu propio negocio. Así es, campeón, arreglo coches tal como solía hacerlo en nuestro garaje. Nos sentamos a cenar y podía sentir a papá y Brenda estudiándome. Yo llevaba ropa elegante, me veía saludable y confiado, y no había forma de ocultar que me iba bien. Entonces, Jack, dijo Brenda cortando su lasaña con precisión quirúrgica, el negocio debe ir muy bien si puedes permitirte una camioneta como esa. Está yendo bien. Esa camioneta debe haber costado al menos $60,000, agregó papá. Algo así. Los ojos de Brenda brillaron como si hubiera ganado la lotería. 60,000, Dios mío, Jack, debes estar ganando mucho dinero ahora. Prácticamente podía ver los cálculos corriendo por su cabeza. De hecho, dijo papá, es el momento perfecto, queríamos hablar contigo de algo. Y allí estaba, la verdadera razón de la invitación a cenar. Estamos pasando por un momento difícil financieramente, continuó papá, mi empresa tuvo despidos y con los costos de la escuela de Taylor, la hipoteca y todo lo demás, ha sido muy duro. Brenda intervino de inmediato, esperábamos que tal vez, ya que obviamente te está yendo tan bien ahora, pudieras ayudarnos, solo temporalmente, hasta que volvamos a estar en pie. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté aunque ya lo sabía. Bueno, dijo Brenda con su voz impregnada de falsa dulzura, estamos como 4 meses atrasados con la hipoteca, si no nos ponemos al día pronto podríamos perder la casa. Taylor tendría que cambiar de escuela y ya sabes lo disruptivo que sería para él. Usando a Taylor de nuevo, por supuesto. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté. Papá parecía incómodo, unos 18,000 para ponernos al día con lo que debemos y tal vez otros 2,500 al mes en adelante, solo hasta que pueda encontrar un mejor puesto o recuperar mi antiguo salario. Me recosté en mi silla y miré alrededor del comedor, el mismo comedor donde me dijeron que debía pagar 1,200 de alquiler o mudarme, donde Brenda había llamado fantasía a mis sueños de carrera. Es una cantidad significativa de dinero, dije con cuidado. Jack, Brenda se inclinó hacia adelante y su voz adoptó ese tono manipulador que recordaba tan bien, sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero somos familia, Taylor te adora, eres su hermano mayor y habla de ti todo el tiempo. La manipulación era tan obvia que resultaba casi insultante, pero seguí el juego. Esta es una gran decisión, dije, necesito algo de tiempo para pensarlo. Por supuesto, dijo papá con alivio en la voz, tómate todo el tiempo que necesites, estamos muy agradecidos de que siquiera lo estés considerando. Después de la cena abracé a Taylor y le prometí que lo vería pronto, ese fue el único momento genuino de toda la velada. Les dije que los llamaría en una semana con mi respuesta. Pasé exactamente 7 días pensando en su petición, 7 días recordando cada insulto, cada comentario despectivo, cada vez que me hicieron sentir que no era lo suficientemente bueno.
Pensé en cómo me habían echado de mi propia casa porque no quise subsidiar su estilo de vida, cómo llamaron a mi carrera una fantasía mientras yo construía un negocio exitoso, cómo no tuvieron ningún contacto conmigo por más de un año hasta que necesitaron dinero. Pensé en Taylor y cuánto amaba a ese niño a pesar de todo, pero también pensé en cómo papá y Brenda habían tomado sus decisiones y Taylor iba a tener que vivir con las consecuencias de su irresponsabilidad financiera. El jueves por la tarde llamé de nuevo a papá. Jake, contestó de inmediato, esperaba que llamaras, ¿has tenido oportunidad de pensar en lo que hablamos? Sí, papá, y ya tomé mi decisión. Oh, gracias a Dios, no tienes idea de lo que esto significa para nosotros. No voy a darte dinero. Silencio. ¿Qué dijiste? Me escuchaste bien, no voy a darte ni un centavo. Jake, por favor piensa en Taylor. He pensado en Taylor, también he pensado en cómo tú y Brenda me trataron durante años, cómo me hicieron sentir inútil y no bienvenido en mi propia casa, cómo me echaron porque no quise pagar un alquiler extorsivo. Jake, eso no fue lo que pasó. Eso fue exactamente lo que pasó, papá, no intentes reescribir la historia ahora que necesitas algo de mí. Podía escuchar a Brenda de fondo preguntando qué estaba diciendo. Déjame dejar esto muy claro, continué, hace 3 años ustedes me dijeron que tenía que pagar 1,200 al mes de alquiler más contribuir a la escuela privada de Taylor o mudarme. Sabían que no podía pagar eso, querían que me fuera, así que me fui. No queríamos que te fueras. Sí, sí querían. Brenda llamó a mi carrera una fantasía, dijo que nunca ganaría dinero real ni atraería a una pareja de calidad, dejó claro que yo era una vergüenza para esta familia. Jake, la voz de papá se estaba volviendo desesperada, la gente dice cosas que no quiere decir cuando está estresada, estábamos pasando por un momento difícil financieramente. Y ahora están pasando por otro momento difícil financieramente y, de repente, quieren mi ayuda. Interesante cómo funciona eso. ¿Qué quieres que diga? Que cometimos errores. Está bien, cometimos errores. Pero eres mi hijo y necesitamos tu ayuda. Esto es lo que quiero que entiendas, papá, cuando elegiste las exigencias de Brenda sobre tu relación conmigo perdiste el derecho de llamarme para pedir ayuda. Cuando te quedaste de brazos cruzados mientras ella insultaba todo lo que yo había trabajado, quemaste ese puente. Jake, por favor. No he terminado, ¿quieres saber cuánto vale mi negocio ahora? Más de $500,000, ¿quieres saber cuánto gané el año pasado? Más que tú y Brenda juntos. La carrera que ella llamó una fantasía me ha hecho más exitoso de lo que ustedes jamás imaginaron posible. Completo silencio al otro lado. Pero aquí está la cosa, papá, el éxito no es solo dinero, es dignidad, es ser respetado por quien eres y lo que haces, y tú me quitaste eso durante años. Podemos arreglar esto, dijo papá, y podía escuchar que estaba llorando, podemos solucionarlo. No, no podemos, porque ya no confío en ti, no confío en que no te pongas del lado de Brenda la próxima vez que decida que no soy lo suficientemente bueno, no confío en que me valores como tu hijo en lugar de como una fuente de ingresos potencial. ¿Y qué pasa con Taylor? Taylor va a aprender una lección valiosa sobre consecuencias, tal vez ir a una escuela pública y vivir en una casa más pequeña le enseñe que las acciones tienen resultados, tal vez sea bueno para él entender que el dinero no crece en los árboles. Jake, Brenda había tomado el teléfono, lo sentimos, estábamos equivocados en todo, por favor no dejes que Taylor sufra por nuestros errores. Deberían haber pensado en Taylor antes de pasar años alejando a su hermano mayor, deberían haber considerado su bienestar antes de priorizar escuelas privadas sobre la estabilidad financiera. Lo perderemos todo, dijo, y también lloraba. Entonces piérdanlo, vendan la casa, múdense a un departamento, consigan trabajos de tiempo completo, hagan lo que millones de otras familias hacen cuando no pueden costear su estilo de vida. Pero no me llamen esperando ser rescatados de problemas que ustedes crearon. Respiré hondo. Esta es la última conversación que vamos a tener sobre dinero, no me llamen pidiendo ayuda con la hipoteca, o la escuela de Taylor, o cualquier otra cosa. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora vivan con ellas. Jake, papá había recuperado el teléfono, eres mi hijo, te amo. Entonces deberías haber actuado como tal cuando importaba. Colgué y apagué mi teléfono. Al día siguiente mi vecina llamó a mi puerta con el último chisme del viejo vecindario, prácticamente vibraba de emoción con el drama que se estaba desarrollando en la casa de papá. Gran camión de mudanzas en la casa de tu padre esta mañana, anunció sentándose en mi silla de cocina como si fuera a dar una representación, mudanzas profesionales, no una de esas situaciones de UAUL, parece que realmente están sacando todo. ¿Sabes a dónde van?, pregunté, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta.
Un departamento de 2 habitaciones junto al centro comercial, dijo con un deleite apenas contenido, ¿sabes? Ese complejo donde todas las familias jóvenes viven cuando recién empiezan, el de los balconcitos diminutos y paredes de papel. La ironía era absolutamente perfecta, se mudaban exactamente al tipo de lugar que Brenda siempre había despreciado, el tipo de lugar que solía pasar en coche y hacer comentarios despectivos sobre la gente que no podía hacerlo mejor. Escuché que Brenda estuvo llorando en el césped delantero ayer mientras empacaban, continuó mi vecina, una escena muy dramática, seguía diciendo algo sobre cómo esto no se suponía que pasara, cómo se suponía que iban a ascender en el mundo, no descender. No pude evitar sonreír ante esa imagen. Brenda, que había pasado años hablando de estatus y apariencias y de personas de calidad, ahora vivía exactamente la vida que había gastado tanta energía tratando de evitar. ¿Y Taylor? Pregunté, porque genuinamente me importaba cómo lo estaba afectando todo esto. El pobrecito parecía confundido por todo el caos, pero los niños son resistentes, ya sabes, probablemente se adaptará bien a Roosevelt Elementary, la misma escuela a la que fuiste, ¿verdad? Roosevelt Elementary, la misma escuela pública que me había preparado para la escuela técnica y eventualmente para dirigir mi propio negocio exitoso, la escuela que me había enseñado el valor del trabajo duro y de las habilidades prácticas por encima de símbolos vacíos de estatus. Tal vez Taylor aprendería las mismas lecciones que yo había aprendido. Tal vez ir a una escuela pública con niños de todos los orígenes le enseñaría empatía y resiliencia que ninguna costosa academia privada podría ofrecer. Tal vez vivir en un departamento más pequeño le ayudaría a entender que la felicidad no proviene de tener la casa más grande o las cosas más lujosas. Durante las semanas siguientes escuché más actualizaciones a través de la red del vecindario. Papá había tomado un segundo trabajo en las noches en una gran tienda para ayudar a llegar a fin de mes. Brenda estaba trabajando ahora a tiempo completo en un salón de uñas diferente, uno que requería productividad real en lugar de tratarla como si les estuviera haciendo un favor por presentarse. Estaban viviendo de sueldo en sueldo por primera vez en años, aprendiendo lo que se sentía preocuparse por el dinero como la mayoría de las familias normales, aprendiendo a comprar en supermercados de descuento y recortar cupones y decidir si podían permitirse cosas como televisión por cable y comidas en restaurantes.